Hola muchachos, ¿qué tal? En este video les voy a explicar lo que es el tema 14, que es suma de ángulos interiores de un polígono. Pero primero vamos a conocer qué es un polígono, ya que es un tema que ustedes investigaron de manera teórica y se lo voy a explicar de manera práctica. Primeramente me dice que un polígono es una figura geométrica plana compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el plano. Estos segmentos son llamados lados y los puntos que se unen se llaman vértices, ¿sí? Y según el número de lados de los polígonos pueden ser, y tenemos los siguientes, tenemos un triángulo, que este está compuesto de 3 lados, así como dice lo que es la teoría. Tenemos un cuadrilátero que está compuesto de 4 lados, un pentágono que está compuesto de 5 lados, un hexágono que está compuesto de 6 lados, un heptágono que está compuesto de 7 lados y así sucesivamente. Entonces, estos son los polígonos o figuras geométricas, las palabras. ¿Cuáles son los polígonos? Un polígono tiene que estar permanentemente cerrado. Si ustedes observan en la primera figura dice no es un polígono porque no está encerrado. Aquí nos falta un lado que sería este. Entonces por lo cual no es un polígono. El siguiente es un polígono, sí, porque está compuesto de los diferentes lados y está completamente cerrado. Y el tercero me dice que no es un polígono porque tiene un lado curvo. Si ustedes observan en este segundo tenemos los lados, pero todos están rectos y no están curvos, a diferencia del que tenemos acá, que este sí está curviado este lado, entonces no corresponde a un polígono. Y por último, la clasificación de polígonos según sus lados y sus ángulos tenemos dos. El primero es un polígono regular y es cuando un polígono tiene todos sus lados iguales y ángulos iguales. Y los polígonos irregulares son aquellos que un polígono hay un lado o más lados y o ángulos que no son iguales. Entonces esos son correspondientes a lo que son polígonos. Y de este tema de polígono se despliega el tema que es ángulos interiores de un polígono. Bien, primeramente la definición me dice que los ángulos interiores de un polígono son los ángulos que forman dos lados contiguos y que estos ángulos quedan dentro del polígono. Los ángulos suplementarios que quedan afuera del polígono en cada vértice formados por un lado del polígono y la prolongación del lado adyacente se llaman ángulos exteriores. Entonces, los ángulos interiores, como ustedes observan aquí en la figura, son los que tenemos adentro, es decir, estos que tenemos aquí adentro. Y estos ángulos interiores, la suma es 180 grados. Y al mismo tiempo tenemos ángulos adyacentes o ángulos exteriores, como dice la definición, que serían los ángulos de acá afuera. En este caso, esta es la prolongación y esta es la prolongación de este lado. Y entonces esto es un ángulo exterior, pero de momento vamos a trabajar con los interiores, ¿sí? Para conocer lo que son los ángulos interiores utilizamos la siguiente fórmula, y la fórmula es 180 grados. Acuérdense que es la suma de ángulos interiores por n-2, donde la suma de tres ángulos interiores es 180 grados, que es lo que es el primer dato de la fórmula. Y n es el número de lados del polígono y menos 2 pues corresponde a lo que es la fórmula, ¿sí? Entonces eso sería lo que es de forma teórica, y a continuación vamos a pasar a lo que es la práctica para que vean cómo funciona este tema. Tenemos dos ejemplos donde vamos a utilizar lo que es la fórmula correspondiente, que es 180 grados multiplicada por n-2. Y el primer ejemplo me dice cuántos lados tiene un polígono cuya suma de sus ángulos interiores es de 2520 grados. Aquí lo estamos haciendo al revés, chequen la diferencia. Con la fórmula vamos a calcular la suma de ángulos interiores, y lo que queremos calcular aquí es cuántos lados tiene ese polígono que su suma de ángulos es igual a 2520 grados, ¿sí? Entonces, bien, antes de hacer este ejemplo se me pasó lo siguiente, muchachos. Voy a regresar acá a lo que es la diapositiva, y tenemos
aquí, pero tenemos los siguientes pasos para resolver este tema, ya que es un poquito extenso. El primer paso me dice que igualamos la fórmula al valor de la suma de los ángulos interiores. El siguiente paso, o el paso 2, realizamos la multiplicación de monomio por un polinomio. En este caso, este paso 2 corresponde a un tema de álgebra del semestre pasado. Y por último, el paso 3 me dice, realizamos las operaciones correspondientes hasta encontrar el valor de n. En este caso vamos a encontrar los lados del polígono. Entonces ahora sí, nos pasamos a lo que es los ejemplos. Y acá tengo los pasos. Lo primero que dice es igualar la fórmula al valor de la suma de los ángulos interiores. En este caso la fórmula es 180 grados por n menos 2. Lo voy a colocar aquí. Es 180 por n menos 2, y de acuerdo al paso dice que la vamos a igualar a la suma de los ángulos interiores. En este caso la suma vale 2520 grados, entonces esto va a ser igual a 2520, ¿sí? Ese sería el paso 1. El paso 2 me dice, realizamos la multiplicación del monomio por el polinomio. Si ustedes observan en la primera parte de lo que hicimos en el paso 1, el 180 sería lo que es el monomio y n-2 sería lo que es el polinomio, ya que está compuesto de dos términos, acuérdense eso. Y para hacer la multiplicación, primeramente hacemos la multiplicación de los signos. En este caso, acá, aunque no se vea, tenemos un signo de más, y también aquí. Entonces multiplicamos más por más, nos quedaría más 180 por n, es decir, este 180 por lo de aquí sería 180n, ¿sí? Ahora este 180 por el menos 2 de acá, primero con signos, más por menos me quedaría menos, y 180 por 2 me quedaría 360, ¿sale? Igual a 2520. Bien, ese sería el paso número 2, realizar la multiplicación del monomio por el polinomio. En el paso 3 me dice, realizamos las operaciones correspondientes hasta encontrar el valor de los lados del polígono. Entonces hacemos lo siguiente aquí. Quiero dejar solito el 180, n, y me estorba el menos 360. Entonces, para quitar este menos 360, lo vamos a pasar de este lado con su operación contraria. Acuérdense que la operación contraria de la resta pues, se la suma. Entonces yo voy a poner aquí 180n es igual a 2520. Este menos 360 va a pasar como más 360, ¿vale? Bien, continuamos, ponemos nuevamente 180n, y de este lado del igual hay que simplificarlo a un solo número. En este caso tenemos 2520 más 360, hay que sumarlo, y al sumarlo nos queda 2880, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que hacer es despejarla o dejar solita la n. Lo que me estorba es el 180. Acuérdense que así como esta es multiplicación y su operación contraria a la división, entonces voy a dejar solita la n igual a 2880, y este 180 que está multiplicando va a pasar acá abajo dividiendo, ¿sí? Y por último, n es igual, y dividimos 2880 entre 180, y al hacer la división me queda un valor de 16, y este sería un polígono de 16 lados, y su nombre es hexadecágono. Voy a colocar aquí hexadecágono, más o menos así. Bien, entonces el polígono que la suma de sus ángulos interiores es de 2520 es un hexadecágono, ¿vale? Vamos con el ejemplo 2. Y me dice cuántos lados tiene un polígono cuya suma de sus ángulos interiores es de 2820. Entonces hacemos los pasos. El primero es igualar la suma al valor de la suma de los ángulos interiores. Entonces hacemos lo mismo. Colocamos 180 grados por n-2
y esto va a ser igual ahora a 2820, que es la suma de los ángulos interiores. Entonces aquí coloco 2820, ¿vale? Ese sería el paso 1. El paso 2 es realizar la multiplicación del monomio por el polinomio. Entonces multiplicamos 180 por n primeramente y luego por menos 2. Primero con los signos. Más por más es más. 180 por n es 180n. Ahora multiplicamos el signo. El más por el menos de aquí sería más por menos sería menos. Y 180 por el 2 de acá sería 360. Bien, continuamos. Y esto va a ser igual a 2820. ¿Sale? Ese sería el paso 2. El paso 3 me dice que realizar las operaciones correspondientes hasta encontrar el valor de n o los lados del polígono. Entonces hacemos lo mismo que hicimos en el ejemplo 1. Vamos a dejar solito el 180n y lo que nos estorba es el menos 360. Entonces esto, como está en negativo, va a pasar acá a positivo, que es su operación contraria. Entonces aquí voy a colocar 180n es igual a 2820 más 360, ya que menos 360 lo pasamos para acá con su operación contraria. Bien, continuamos. 180n es igual, y de estos dos términos hay que hacer uno. ¿Cómo lo hacemos? Pues sumando 2820 más 360 nos da 3180, ¿sí? Y para dejar solita la n nos estorba el 180. De igual manera como lo hicimos en el ejemplo 1, esto es multiplicación. Entonces su operación contraria es la división. Entonces dejo solita la n y aquí pongo 3180. Este que está multiplicando va a pasar acá abajo dividiendo. Entonces sería 180. Y al hacer la división 3180 entre 180, nos queda que n es igual a 17.6. Pero este es un número con decimal, no podemos encontrar un polígono de 17.6 lados. Entonces lo que tenemos que hacer es redondearlo a 18. Y en este caso una figura de 18 lados o un polígono de 18 lados es un octadecágono. Y entonces la figura que la suma de sus ángulos interiores es de 2820 es un octadecágono, ¿sí? Pasamos con un ejemplo 3 para finalizar este video. Bien, continuamos con este ejemplo 3 para finalizar este video. Y el ejemplo me dice cuántos lados tiene un polígono cuya suma de sus ángulos interiores es de 2250. Y la fórmula pues viene siendo la misma, que es 180 grados por n-2. Y los pasos son los mismos que venimos manejando. Y me dice el primer paso que igualar la fórmula al valor de la suma de los ángulos interiores. Entonces voy a colocar aquí 180 n-2. Esto es igual a 2250, ¿vale? Ese sería el paso 1. El paso 2 me dice realizar la multiplicación del monomio por el polinomio. Multiplicamos 180 por n y luego por menos 2. Obviamente primero con los signos. Más por más es más. 180 por n es 180n. Ahora con el término 2, pero primero con el signo. Más por menos de aquí nos da menos. Y 180 por 2 nos da 360. Y esto es igual a 2250. ¿Vale? El paso 3, realizamos las operaciones correspondientes hasta encontrar el valor de los lados del polígono. Entonces, como lo vimos haciendo en el ejemplo 2 y 1, dejamos solito el 180, n, movemos el menos 360 para acá con su operación contraria.
Entonces aquí coloco 180n es igual a 2250. Este menos 360 pasa como más 360. Y colocamos 180n aquí. Y de estos dos hay que hacer uno, hay que hacer la suma correspondiente, que es 2250 más 360. Y aquí nos da 2610. Ahora, para quitar el 180 aplicamos operación contraria, ya que tenemos multiplicación, sería división. Entonces dejamos ahorita la n y ponemos 2610 entre 180, aplicando la operación contraria, que es la división. Y por último dividimos 2610 entre 180, y aquí n sería 14.5. Pero de igual manera lo redondeamos hasta encontrar un número entero. En este caso sería el 15. Y la figura que tiene esta suma de ángulos interiores es un pentadecágono. Lo coloco aquí. Pentadecágono. Y bueno, muchachos, eso sería todo correspondiente a este tema. Considero que está sencillo, nada más hay que verificar lo que es la multiplicación del monomio por el polinomio, hacer las operaciones correspondientes, aplicar la operación contraria. Y bueno, sería todo. ¿Alguna duda, alguna aclaración? Me pueden decir en el grupo de WhatsApp.